Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos así a compartir, ¿verdad? La palabra de Dios, hablando de todas esas historias y hablando de todo lo que Dios ha hecho anteriormente, que lo sigue haciendo ahora con cada uno de nosotros. Por eso no ha dejado su palabra. Vamos a hacer una oración y luego vamos a estar leyendo la Biblia en Hebreo 11:23. Vamos a hacer una oración. Teléfono. Que lo mueva. Sí. No, déjenselo ahí ahora. No, yo lo puedo mover un poquito para acá, entonces. Ahí está bien. Ahí. Sí. Gloria a Dios. Vamos así a hacer una oración. Señor, te damos gracias en este momento, Dios mío. Permite, oh Dios, que esta que es tu palabra, Dios mío, de fe nos edifiquen, Señor, ya que por el oír tu palabra es nuestra fe aumentada, Señor, que nosotros podamos poner en práctica, Señor, esta preciosa palabra que tú nos has dejado, Dios mío, porque son vida. Gracias, Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo en Hebreo. Fíjate que no te vaya mucho de la cámara. Ok. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo a Hebreo 11:23. Dice la palabra de Dios así. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por su padre por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozarse de los deleites temporales del pecado. Gracias. Pueden sentarse. Gracias, Señor, por esta palabra. Vemos, bendito sea el Señor, como dice la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí podemos ver en nuestro antepasado cómo ellos tuvieron fe y creyeron. Bendito sea el Señor, lo que estamos haciendo nosotros ahora, creyendo y teniendo fe en nuestro Dios. Vemos que los padres de Moisés vieron a Moisés un muchacho hermoso, un niño hermoso, y no quisieron, ¿verdad?, que ese niño, el propósito que había en él, que ya Dios había escogido, ellos tuvieron la fe y la confianza en el Señor de esconder su niño, ¿verdad?, para que ese niño no sea matado o no sea maltratado. Y vemos cómo el Señor lo guardó aún en ese río que fue, ¿verdad?, ahí en esa canatilla tirado. Vemos cómo el Señor se glorificó, cómo los padres de él confiando, teniendo fe que todo iba a salir bien con su hijo, que su hijo no iba a padecer, sino que su hijo iba a llevar ese propósito de que ya Dios tenía con él de antemano. Y vemos cómo va caminando toda la cosa en fe. Viene la hija de Faraón, lo saca de ese río, y este niño es criado en un ambiente de unos estudios y de una educación, ¿verdad?, muy profesional. Pero dice la Biblia que él, por la fe que él tenía en el Señor, él rehusó, él no quiso estar en ese mundo de deleite. Él prefirió tener fe en el Señor, sufriendo los padecimientos de Cristo, porque él entendía que era más importante la salvación, que era más importante hacer la voluntad de Dios, que era más importante el caminar con el Señor que lo que él podía obtener por su capacidad o por su entendimiento o por su estudio. Asimismo, nosotros debemos entender, cada uno de nosotros, que el plan que tiene Dios para nosotros es especial, que el plan que tiene Dios para nosotros es mejor que el plan que nosotros tenemos para nosotros mismos, porque aún él mismo lo dice en su palabra, Jeremías 11:29 o 29:11, yo sé los planes que tengo con ustedes, planes de bien y no de mal. Así que aún nosotros caminando en el Señor, viendo que las cosas quizás no están yendo como nosotros pensamos o como nosotros creemos que deben de ir mejor, nosotros tenemos que ir confiando en el Señor, no importando las circunstancias que pasemos, sino entendiendo que Dios en todo tiene un propósito
y que por donde Él nos va llevando a nosotros es el plan que está encaminando para glorificarse en nuestras vidas. Porque imagínense que los padres de Moisés hubieran pensado, ¿verdad?, cuando pongan ese niño ahí en la canatilla en un río. Si ellos se habían puesto negativos, si ellos se habían puesto a pensar, nuestro hijo no lo van a matar, mejor vamos a ponerlo en otro lugar porque no va a vivir, va a morir. No, ellos no pensaron así, ellos tuvieron fe en el Señor, creyendo que Dios era quien iba a encaminar a su hijo hacia el propósito que ya Dios había encomendado con él. Y vemos cómo todo se iba desarrollando, Moisés creciendo en la fe y en el propósito de Dios, que aún vemos como los egipcios, ¿verdad? Cruzaron, pero cruzaron y se ahogaron. Pero los hijos de Dios, como tuvieron fe, cruzaron por ese mar rojo y pudieron cruzar al otro lado en victoria. ¿Por qué? Porque ellos cruzaron en fe. Pero los egipcios, no creyendo, ellos no cruzaron en fe, sino que ellos cruzaron en orgullo. Ellos cruzaron, ¿verdad?, en su soberbia. Ellos cruzaron en su poder. Ellos cruzaron en lo que ellos tenían, en su armamento, en su entendimiento, en su guerra, en su armadura, en sus escudos. Pero no confiaron en Dios. Pero estos hijos de Dios, los hijos de Israel que cruzaron en la fe, vemos cómo ellos pudieron cruzar del otro lado. Asimismo nosotros vamos a poder cruzar al otro lado en victoria, en el propósito y en la voluntad de Dios, no importando, ¿verdad?, lo que diga la circunstancia, porque muchas veces el momento y la circunstancia y lo que podemos pasar en la vida puede decir lo contrario del propósito que ya Dios nos ha encomendado. Pero no obstante, nosotros tenemos que seguir creyendo en Él y creyendo en esta palabra. Vemos cómo Moisés, luego, ¿verdad?, que fueron pasando todas esas cosas. Vemos cómo él, ¿verdad?, mató a ese egipcio. Y vemos cómo otro le dijo, ¿qué te ha puesto a ti por juez sobre nosotros? ¿Me va a matar como mataste al egipcio? Vemos cómo él tuvo que huir, ¿verdad? Y se fue a otro lugar. Quizá en ese momento Moisés pudo pensar muchas cosas, pero no entendiendo que el propósito de Dios iba con Moisés, así como el propósito de cada uno de ustedes, Dios lo va llevando a su dirección. Bendito sea el Señor. Y vemos cómo este hombre fue escogido para liberar al pueblo de Israel. Asimismo nosotros, Dios nos escoge desde nuestra familia para nosotros poder, ¿verdad?, como dice la Biblia, creer en el Señor Jesucristo y será salvo nosotros y nuestra casa, para que nosotros oremos por nuestra familia, para que nosotros oremos por los gobernadores, para que nosotros podamos dar por gracia lo que por gracia nosotros también hemos recibido, que ha sido la salvación, ha sido la palabra de Dios, ha sido lo que Dios nos ha otorgado, que es esa fe y su palabra. Bendito sea el Señor. Pero qué lindo y qué importante es confiar en el Señor, como dice el libro de Habacuc, ¿verdad?, en el capítulo 2:4, que el hombre de fe, el justo, por su fe vivirá. Bendito sea el Señor. No el orgulloso, no, porque dice que el hombre orgulloso, ¿verdad?, y el que es dado al vino se enorgullece, dice la palabra de Dios ahí en Habacuc. Pero dice que el justo por su fe vivirá. Y vemos cómo Habacuc en un momento determinado tuvo un momento, ¿verdad?, como de desesperación un poquito, cuando dijo, oh Señor, ¿hasta cuándo oraré y tú no actúas? ¿Hasta cuándo veré, verdad, destrucción y veré tantas cosas feas y pido y clamo y no veo la solución? En un momento determinado también nosotros, quizá en una enfermedad, en un problema, en cualquier cosa que veamos, ¿verdad?, de que veamos que las cosas están yendo no como nosotros queremos que vayan, porque está prevaleciendo la injusticia y la justicia se ve como un poco opaca. Entonces puede nuestra fe un poco como menguar,
Pero aquí nosotros podemos ver que tenemos que seguir confiando, porque vemos luego que en el capítulo 2, cuando el Señor le habla a Habacuc y le dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué es de responder tocante a mis quejas. Dijo Habacuc: nosotros tenemos que afirmar nuestros pies en la fortaleza que Jehová de los ejércitos, confiar que Él va a hacer la obra, que Él va a contestar nuestras peticiones y que la va a contestar al tiempo de Él, y que muchas veces no la va a contestar de la forma que nosotros queremos. La va a contestar en otra forma, puede ser mejor, o en otra dirección que Él tiene señalada para cada uno de nosotros. Y vemos aquí que Habacuc luego puede ver la benevolencia y la misericordia de Dios sobre él y sobre sus hijos, que debemos seguir, ¿verdad?, viviendo en la fe, porque dice que el justo por su fe vivirá. Y luego le dice: escribe la visión que te daré y declárala en tabla para que corra el que leyere en ella. O sea, te voy a contestar esa petición, te voy a sanar, voy a hacer contigo el propósito que he determinado hacer. Escríbelo para que todo el que vea cuando tú lo escribas, tú puedas testificarlo, tú puedas decirlo, tú puedas decir: esto lo hizo el Señor, no lo hice yo. Yo pensaba, ¿verdad?, que quizás en mi vida las cosas iban a tornar más oscuras. En momentos de desesperación, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo me enfermaba mucho del apretamiento de pecho y siempre estaba con el asma. Y yo tenía como aproximadamente 12, 13, 10, porque desde la edad de 6 meses sufría del asma. Y había momentos en mi vida que yo pensaba y decía, Señor, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Me iré yo a sanar? ¿Podría yo tener una familia, una vida estable? Pero ya yo, conociendo al Señor a los 16 años, seguía, ¿verdad?, sufriendo y padeciendo de esta enfermedad. Pero ahí ya era diferente, porque no importando lo que yo estaba pasando, yo lo estaba pasando con Cristo. Y yo ya ponía esa petición y eso en el Señor, no en mí, confiando que Dios iba guiando mis caminos, confiando que Dios tenía mi futuro en sus manos y no en la mía, confiando en que Dios a su tiempo me daría sanidad. No obstante, seguía adorando, seguía alabando y seguía confiando, entendiendo que ya yo había obtenido algo mayor, que era la salvación. Aleluya. Bendito sea el Señor, que era mejor que una sanidad, que era mejor que cualquier otra cosa, la salvación del alma. Amén. Y daba gloria y honra a Dios. Bendito. Y decía: Señor, yo en ti confío. Quizá mi seguro para mí es incierto, pero poniéndolo en tus manos, yo sé que estaré segura. Bendito sea el Señor. Y veo cómo Dios se glorificó en mi vida, cómo me pudo dar una familia, cómo me pudo dar mis hijos, lo cual para mí era un poco difícil. Pero como dice la Biblia, lo que es imposible para el hombre, lo es posible para Dios. Por eso tenemos que seguir confiando y pidiendo a nuestro Dios que sea Él glorificándose y que nos dé a nosotros la quietud para nosotros esperar en el Señor la petición contestada. Porque mientras esa petición llega, el Señor va moldeando, el Señor va obrando, el Señor va enseñándonos, el Señor va haciendo algo en nuestra vida. Es como nosotros somos como el barro en las manos del alfarero. El barro no puede decirle al Señor qué hace, ¿verdad?, al alfarero, sino que nosotros tenemos que estar en sus manos confiando, viendo que lo que Él hará será una vasija de honra. Bendito sea el Señor, que aunque nosotros quizás no sepamos, no sabemos cómo Él lo va a hacer, pero si tenemos fe y confiando, sabemos que Él lo va a hacer bien, porque estamos en sus manos. Bendito sea el Señor. Y vemos, como hablaba, bendito sea el Señor, de la soberbia, ¿verdad?, y del orgullo. Vemos que este hombre que no vivía por fe, Senaquerib, vemos que un día le dice a Ezequías: oye, Ezequías, ¿sabes tú que yo he destruido muchas ciudades alrededor? ¿Sabes tú que ninguna de ellas se han podido librar de mis manos?
sabe tú y entienda que no vayas tú a pensar que tú también te va a librar. Pero lo que no sabía Sennacherib era que Ezequías había confiado en Jehová de los ejércitos, que había confiado en un Dios que todo lo puede, que había confiado en un Dios que nadie puede ganarle, sino que ese es el que gana toda la batalla, Jehová de los ejércitos. Y vemos cómo Ezequías no discutió, no dijo nada, sino que agarró la carta que él le había mandado y se la puso al Señor en oración en el templo y le dijo: mira, Señor, lo que está pasando, esto y aquello. Y vemos cómo esa misma noche el Señor contestó esa petición de Ezequías, y dice que esa misma noche mató a 180,000. Bendito sea el Señor. Y vemos que este hombre que estaba lleno de orgullo, vemos que este hombre que no vivía por fe, sino que vivía por él mismo, por lo que él había logrado, vemos que luego corre a otra ciudad. Oye, donde se fue a Nínive. Y dice que ahí se puso a orar a su dios Nimrod, y ahí lo mataron unos hijos de él. ¿Cómo es, verdad, el camino del que se enorgullece? ¿Cómo es el camino del que no vive por fe? ¿Cómo es el camino del que cree que es más grande que Dios, o que cree que puede lograr las cosas por ellos mismos y no por la misericordia y la bondad de Dios? Como estaba Ezequías. Ezequías confiaba en la bondad de Dios, vivía por fe y entendía que Dios podía librar su batalla. Vemos también de la misma forma, como dice en Daniel 4, hablando que iba a contar y que iba a hablar y que iba a declarar, y que era necesario declarar lo que Dios había hecho con él. Que vemos en Nabucodonosor al principio. Vemos en Nabucodonosor un hombre orgulloso. Vemos en Nabucodonosor un hombre que cree que por su capacidad, que es por su don o su fuerza de gobernar, veía que la ciudad prosperaba, y se llegó a pensar que todo era por su sabiduría, por su entendimiento, por su intelecto. Y llegó a decir: oh Babilonia, la grande, la que yo he edificado con mi poder, con mi grandeza. Pero en ese mismo instante, fue avergonzado y entendió que solo Dios gobierna, y que solo Dios pone reyes y quita reyes, y que solo Dios es que tiene el dominio y el control por encima de los grandes, que pueden ser los presidentes o los que digan que tienen poder. Solo Dios es más grande que cada uno. Y vemos que en ese momento, como ya se les había profetizado, como ya se le había dicho un año antes, que él iba a decaer, que él iba a ser envuelto y iba a ser tirado como los animales, y que con los animales iba a morar, y que sus uñas, ¿verdad?, le crecieron alas, le crecieron plumas como de animales. Y luego dice la Biblia que hasta que Nabucodonosor no entendió, se arrepintió y pudo ver que solo Dios es Dios y que solo Dios gobierna, ahí le vino su sentido. Bendito sea el Señor. Eso nos deja entender a nosotros que nosotros, si no tenemos a Dios primeramente como nuestro grande, como nuestro poderoso, como lo que hace el bien en nuestra vida, no podemos hacer brutos, no podemos hacer necios, no podemos poner soberbios, no podemos poner disparatosos. Pero cuando nosotros confiamos en Dios y sabemos que todo el bien viene de Él, podemos ser sabios, podemos ser entendidos. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es ser temor a Jehová, y apartarse del mal es la inteligencia. Bendito sea el Señor. Y vemos, bendito Dios, cómo luego pudieron reconocer cada uno, Nabucodonosor, como todo lo que estaban alrededor, que Dios reina y gobierna sobre todo. Bendito sea el Señor. Por eso los hombres de fe, cada uno de nosotros, tanto Josué como confió, ¿verdad?, que dándole vuelta a Jericó en 7 días fue destruida.
por la fe en el Señor. Más esas personas que estaban ahí dentro tenían armadura, tenían de todo, pero no pudieron vencer. Más con el grito y la alabanza, ellos pudieron vencer, ¿verdad? Eso nos muestra a nosotros que nosotros creyendo, teniendo fe, vamos a vencer al gigante que quiera quitarnos nuestra fe. ¿Cuál puede ser el gigante que pueda quitarnos nuestra fe? Una enfermedad, una persecución, un problema familiar, algo que no entendamos que esté pasando en nuestra vida, que quiera quitarle la fe a usted, quiera decir, pues tu Dios no está contigo, pero mira lo que tú estás pasando. Bendito sea el Señor, como también dijo Gedeón. Oye, pero mi Dios no está contigo, mira lo que estamos pasando. ¿Y dónde están las promesas que decían nuestros padres? Y mira lo que nosotros estamos viviendo. Pero no, hermano, no deje que la duda te agarre y te domine tu mente. Tú dices en el nombre de Jesús, yo sé que Jehová tiene el dominio y el control de mi vida. Yo sé que Jehová está conmigo. Yo sé que Él se encargará de mi salud. Él se encargará de mi situación. Él se encargará de mi familia. Él hará proeza. Él hará, bendito sea el Señor, mi pie como de sierva y mi altura me harás andar. Porque Él es que tiene el futuro en mis manos. Yo caminando en la fe. Bendito sea el Señor. No mira lo incircunciso que puedan decirle como Goliat. Oye, no hay alguien que pueda pelear conmigo. No mira al incircunciso. Vaya en el nombre de Jesús y pelee con todo lo que quiera oponerse a su fe y a la creencia que usted ha dispuesto a tener en el Señor. Confíe que usted va a vencer en el Señor y que usted por fe adquirirá el propósito que Dios ha determinado ya hacer con cada uno de nosotros, porque Dios tiene un propósito el cual ya Él ha determinado hacer, y nosotros lo único que tenemos que hacer es confiar y creer. Amén. Que Él lo hará y que lo hará otra vez, porque si recibiste una sanidad y el enemigo te quiere poner que vino otra enfermedad, sigue creyendo, no importa, que aún en la dificultad y cuando está el fuego más encendido, tú saldrás de ahí y saldrás sin olor a humo, como salió Sadrach, Mesach y Abednego, que ni su cabello olían a humo. y tú parece que ves que te está quemando y que la cosa está encendida y que la cosa está fuerte. Sigue creyendo en Jehová, sigue creyendo que Él está ahí, que Él va contigo, aleluya, que tú no estás sola, aleluya. Que al igual ellos verán, bendito sea el Señor, como vieron a 3, verán a 4, verán a 2, contigo, porque dicen, oye, en medio de esa tormenta no huele a humo, y es que Dios cruzará tú caminando en fe contigo, donde quiera que te muevas, en el propósito que le ha encomendado, caminando en fe con el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, y hasta la próxima. Gloria a Dios, qué linda palabra ha traído nuestra amada pastora, palabra de fe, palabra de aliento, que así si Dios lo hizo con otras personas, también lo puede hacer contigo y conmigo. Tenemos un Dios que no tiene niños bonitos, sino que se agrada de todo aquel que le teme y hace justicia. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Y vamos ahora a prepararnos para hacer la oración estacionaria. Bendito sea el Señor, a los amigos que están conectados, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y espero que se hayan gozado, edificado. Y vamos a hacer una oración para que en esta estación del otoño la voluntad de Dios prevalezca en nuestras vidas y podamos hacer su santa y divina voluntad. Pónganse sus manos sobre su corazón y vamos a orar a Dios por esta estación que acaba de entrar. Acuérdense que tenemos un Dios que fue quien hizo las estaciones primavera, verano, otoño e invierno. Y cada estación es un ciclo en el cual Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Inclinemos nuestros rostros, invito a los que estén conectados, si pueden hacerlo, háganlo para encomendarnos a Dios en esta estación del otoño. Soberano Dios que moras en los cielos, tú que eres tan santo, tan puro y tan bueno, te damos gracias porque nos ha dado la oportunidad
de que entremos a esta estación de otoño. Y si tú quisiste que nosotros entrésemos a esta estación, con propósito santo lo permitiste. Te pido que todo aquello que nos concluyó en el verano pueda concluir ahora. Te ruego, mi Dios, que tu gracia, que tu amor, tu misericordia sea con nosotros. Que cada día nos vayamos pareciendo más a Cristo, que seamos transformados de gloria en gloria. Y aquellas cosas que han venido como tropiezo en nuestras vidas, Señor, no lo sean más. Y que en esta estación hagamos tu voluntad, seamos más puros, más santos, más íntegros, Señor. Que el bien y la misericordia nos sigan todos los días de la vida y que en la casa de Jehová moremos por largos días. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, hermano. Dios le bendiga a cada uno y lo ato a la paz y al amor y al poder de nuestro Señor. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde.